scared. I'm right here, even though you don't know. Trust me, boy. You wanna be high, boys. Take a glass, don't be scared. I'm right here, even though you don't know. Trust me, boy. You wanna be high, boy. Buenos días, hoy sábado en la charla de hoy tenemos la charla sobre espacios arquitectónicos en casas de veraneo, casas campestres. Tengo el gusto de presentar al arquitecto César Mancilla Franco. Se graduó de arquitectura en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, en Ciudad de México, y trabajó como profesor y también a nivel de arquitectura en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, Colombia, y actualmente se dedica en forma privada al desarrollo, diseño y supervisión de casas de veraneo en Colombia, en el sector del Caribe colombiano. Bueno, los dejo con mi invitado César Mancilla. César, te paso la palabra. Muy buenos días. Le agradezco a mi amigo Ivo Baldovino Carleo, diseñador gráfico, por este espacio para hablarles un poco de mi trayectoria y mis experiencias profesionales. Antes de dedicarme a ese tema de casas de playa y veraneo, pues estuve haciendo proyectos más bien urbanos de casas y cuando estuve vinculado a la universidad, tuve la oportunidad de participar en edificios institucionales y a la vez en obras de restauración y de reutilización, porque está la universidad emplazada en un sector de patrimonio arquitectónico en la ciudad de Barranquilla. En los últimos años, pues, casualmente, digo yo casualmente, llegué por un amigo a este tipo de proyectos, porque él buscaba un espacio un poco más acogedor, ya que él vivía en un apartamento muy de poca área, casi que sin ventanas ni contacto con el espacio exterior. Pues básicamente, pues me he metido más en este tema por la cuestión de la relación con la naturaleza. Me gusta mucho el contacto con la naturaleza, interactuar, y eso me ha apasionado todavía más para este tipo de proyectos. Ha sido como una retroalimentación porque obviamente todos los proyectos son diferentes y aprende uno mucho tanto de las personas como del sitio y de su contexto. ¿Qué más les puedo decir? Ese contacto con la naturaleza a la vez facilita el proceso de diseño, porque ya uno se enfoca ya en ciertas condiciones más medioambientales, por así decirlo. Y obviamente la conexión con el cliente nos da ese parámetro para seguir en los proyectos. Bueno, entonces ahora empezamos ya la charla aquí con las imágenes.
Te puedo hacer una pregunta, César. Por supuesto que sí. ¿Cuál sería la clave para diseñar una adecuada casa de playa? ¿Hay claves, hay puntos, hay algún tip inicial que tú le puedas decir al cliente? Sí, inicial. Bueno, primero, para mí lo más importante es conocer el cliente, saber quién es, cómo es, sus expectativas, sus aspiraciones, sus deseos. También generarle confianza para poder como enfocar el proyecto, visualizarlo, porque es que sin el conocimiento del cliente es muy difícil que tú te metas en un proyecto de diseño, ¿no? O sea, más bien es eso y aparte el conocimiento del sitio, ¿no? La importancia del sitio, del cliente. Obviamente hay otras premisas que tú vas desarrollando en el proceso. Que la vamos a tomar ahora más adelante cuando veamos en detalle. Tenemos una frase inicial. Dice que la misión de un arquitecto es cumplir el sueño del cliente, que es tener un pedacito del cielo en la tierra. ¿Qué opinas de esta frase? Pues más bien es ¿cómo te diré? Su deseo materializado, su confort, su vida, más bien, disfrutarla de otra manera, ¿no? Bueno, ese pedacito de cielo no podría ser una metáfora de lo que es la palabra confort. Sí, claro que sí. Claro, por supuesto que sí, porque obviamente todos tenemos diferentes maneras de vivir y de ver las cosas. Entonces ese pedacito de cielo, pues casi que se tiene que adaptar a cada persona, ¿no? Claro. Ya. Bueno, tenemos otra frase. En el diseño no hay una metodología estricta. Hay pasos obvios y básicos. La emoción de hacer tangible las ideas. Sí, en ese caso, yo miraría las cosas de que uno no debe ser estricto, no debe regirse tan rígidamente en una metodología. O sea, el diseño es tan libre que te permite, no sé, así de pronto como mucha gente que maneja programas, ¿verdad? De tecnología que de pronto obvia algunas cosas, pero eso te lo va dando la experiencia y el tiempo. Claro. Pero tú no te puedes rigidizar en que yo voy a llegar a este producto siguiendo estos pasos así. Entonces el diseño es como más libre, no es tan rígido. Hay cosas obvias que todos llevamos implícitamente, vamos llevándola dentro del diseño. Por ejemplo, en el caso de la ergonometría, ¿no? En ese caso, pues obviamente tú debes funcionar y debes ir planeando, aunque como decíamos antes, todos tenemos diferentes modos de vivir, pero lo ideal es que te sientas a gusto. Llevar, por ejemplo, las ideas a materializarlas, entonces te causa una emoción, te causa como si fuera un hijo, Sí, por decir ese, algo, ¿no? el proceso del diseño de la creación es así. En todos Entonces, los cuando aspectos. ya tú materializas algo, dices, no, pero si yo partí de esta idea, partí de querer algo Increíble. y mira lo que he llegado. Aunque Sí, yo siempre le insisto a las personas que, que todo se va madurando, inclusive durante el proceso de ejecución hay cambios y uno siempre espera que esos cambios sean, eso. que sean positivos, ¿no? Claro, y Por el bien del proyecto. es la consecución de todo. Aunque a veces te tienes que ajustar a ciertas, ¿verdad? Ciertas cuestiones Sí, técnicas claro. o económicas, no sé, de diversa índole Sí, claro. que No, te sí, llevan. ese es el proceso normal de la creación. Ahora vamos a comenzar con los puntos básicos. La importancia del cliente o usuario. ¿Qué puedes decir Sí, brevemente de esto? pues yo, Ahí tenemos a una futura clienta. Entonces ella está viendo el mar, pero ella quiere que le haga su casa. Ahí está el lote, mira, ahí está el lote delimitado. Ella quiere que le hagan su casa. sí, para mí es súper importante el cliente como ser humano, ¿no? Casi que uno se vuelve un psicólogo
como que un cómplice de lo que... Me gusta mucho que la gente se involucre en el diseño y en el proceso del diseño, Ujú. porque al fin y al cabo las personas son los que lo van a habitar y uno tiene, como arquitecto tiene la responsabilidad de aportar eso, ¿no? De contribuir a materializarle las cosas. Obviamente uno se va a encontrar con diferentes tipos de clientes, entonces tiene que saber cómo mediar la situación, cómo generar confianza. Tienes que, ese modo de generar confianza, que de pronto te conozcan a ti también más, ¿no? Como Claro. persona. Y eso te lleva a un buen final en un proyecto, pero es muy importante eso. No, qué bueno que, Ah, sí, qué bueno, disculpa que sí, te interrumpa, qué bueno que tocaste ese tema, porque eso se aplica en todos los tipos de productos de diseño y profesionales del diseño, no nada más de arquitecto, sino de que el mismo diseñador gráfico tendría que tener esa misma, digamos, característica del conocimiento. Hay una cosa que yo he notado en los arquitectos que no tienen en general nosotros los diseñadores gráficos. Los arquitectos en general conocen bien al cliente, conocen bien su dinámica, sus pensamientos, sus sueños y pueden tener más facilidad en complacer la necesidad del cliente. Los gráficos debemos hacer ese mismo proceso. Yo creo que eso no cambia. sí, lo que pasa es que todos tenemos, mira que yo me enfrento, bueno, no me he enfrentado, me ha tocado en estas experiencias de diseño de casa, que me encuentro, por ejemplo, con una pareja y cada uno tiene opiniones distintas, ¿no? De lo que desean. Entonces ahí entra uno a mediar a ver qué es lo que, ¿verdad? A justificar una cosa por la otra y darles los valores y la idea es que los dos queden a gusto en ese Claro, caso. Ese es el caso de una casa, pero hay veces claro. que para un proyecto grande, pues no es un solo cliente, son varios los que opinan. Entonces ahí es Exacto. donde empiezan Las las cosas. dificultades de llegar al diseño. Perfecto. Entonces, la importancia del sitio, el siguiente punto básico. Sí, obviamente. ¿Por qué el sitio es tan importante, la ubicación? Porque supongamos que un cliente compró un terreno que no tiene buenas características, que no tiene buenas propiedades, no le entra, tiene problemas con donde se pone el sol, donde se levanta el sol, donde se levanta, donde se pone. Los vientos, no hay un buen corredor de vientos. ¿Qué pasa con eso cuando tienes un sitio, por ejemplo, complicado? Bueno, aparte de complicado, la importancia del sitio es que entre más lo conoces, que entre más lo analices, Ujú, mayor se te va, con mayor facilidad vas a meterte en el diseño, ¿no? El proyecto. ujú. Hay prioridades, prioridades que tú le tienes que dar a los sitios, ¿no? Por ejemplo, vas a un sitio y de pronto dices, bueno, mi prioridad en este sitio es la vista, por ejemplo. Ujú, O de pronto, si no tengo las vistas y el terreno es muy pequeño, te tienes que adaptar a ese espacio, ¿no? Cuando es más de una vivienda, por ejemplo, y si no hay vistas, entonces tú tienes como que manejar eso al interior, ¿no? Del proyecto, ujú. involucrar otras actividades, pero el sitio es importante porque a partir de ahí hay unos puntos de partida, ¿no? Del tamaño, la forma, la infraestructura que tenga alrededor. O sea, son un sinnúmero de cuestiones Que hay que que hay inclusive las tipologías que hay alrededor. Entonces tú tomas la decisión si ya es con el cliente, si tú llevas a cabo un mismo tipo de tipología o cambias o rompes esa tipología, pero el sitio es clave Sí, clave. para que puedas avanzar. Claro. Y Mm, bueno, en el siguiente punto vemos lo primero que, la parte del trabajo del arquitecto, que es el proceso. Dentro del proceso de diseño arquitectónico comenzamos con el boceto, la primera presentación. Brevemente, ¿qué nos puedes decir de esto? no, lo que pasa es que inclusive hay bocetos más sencillos, más simples, ¿no? O una simple idea, una raya, un bosquejo. Pero las primeras presentaciones siempre procuro, bueno, aparte de lo que te decía hace rato, de involucrar a la persona, es que la persona eh, mm, tenga varias opciones. O sea, normalmente en mis primeras propuestas hago varias opciones para que la persona
para ir coincidiendo con el cliente, o sea, darle varias opciones. Uno no se, digo yo, a mi criterio, porque son criterios personales, uno no se puede casar con la primera idea. Claro. Como te refería antes, en el proceso hay cambios positivos, normalmente positivos. Hay veces que hay otras connotaciones, pero la idea es dar varias propuestas. Ujú. A partir de esas propuestas y la coincidencia que te digo con el cliente, ya se va puliendo el proyecto. Yo, pues yo enfoco también la parte de la tecnología como una herramienta Sí, importantísima, pero, pero bueno, definitivamente la tecnología no va a reemplazar al sí, diseñador. claro, claro, pero vamos a ir viendo esos puntos más adelante cuando veamos otros aspectos del proceso del diseño arquitectónico. Aquí tenemos planos preliminares, o sea, después de que tengas un boceto, una idea, un borrador, ya te empiezas a manejar los planos. Sí, Eh, claro, claro, todo es una maduración del proyecto, le llamo yo, de las ideas iniciales, que inclusive a veces son más simples, ya a los ajustes de tamaño, de forma, o sea, son un sinnúmero de cuestiones a tener en cuenta. Y como te digo yo, coordinadamente con el cliente es que se van tomando decisiones, se van haciendo ajustes y ya después se va prácticamente que haciendo los planos definitivos, claro. pero, pero no es sencillo, hay muchas cosas a tener en cuenta. Ok, Mm, las herramientas tecnológicas digitales, los rendeos que son, en muchos casos hay gente que ha llegado a decir que eso reemplaza perfectamente una maqueta. ¿Tú qué opinas de eso? No, definitivamente el apoyo tecnológico es indispensable. O sea, te da una realidad casi que... Lo que pasa es que a veces se confunde un poquito eh, la venta de ilusiones. Por ejemplo, si te enfocas mucho en el marketing de una imagen, de pronto te vas al extremo de que la idea es que sea exactamente así, pero a veces te estrella con que de que no es tan real lo que No, te vendieron. sí, claro, pero tienes que tener en cuenta que aquí el aspecto económico entra. Es más económico hacer un rendeo que hacer una maqueta. Hacer una maqueta muy, digamos, detallada. O sea, las maquetas salen caras a no ser que el proyecto sea tan ambicioso que tengan que tener una maqueta de presentación en el lugar del proyecto. Entonces, creo que los rendeos son bastante más económicos hacerlos que una maqueta. Lo que pasa es que, por ejemplo, como todo es un proceso, tú puedes hacer volúmenes. De pronto uno render no tan detallado, ¿verdad? Porque eso lo puedes dejar es para el final. Para el final, sí. Pero sí puedes ir estudiando, analizando, viendo, mostrando. Yo trato de llevar a cabo las dos cosas, ¿no? Que sea algo virtual, Ujú. pero también algo físico, ¿no? Ok. Aquí tenemos, creo que un rendeo de una piscina, ¿no? Sí, este es un render De la piscina. de una piscina. Sí, tenía, se le hizo el montaje, eso se hace mucho. Se hizo el montaje de Sí. una... Lo que pasa es que, bueno, o sea, yo soy amante de la tecnología, pero yo insisto en algo muy claro. Para mí, todo este tipo de cosas son herramientas, no es el objeto del diseño. Y creo que a veces hay profesionales que confunden las cosas y convierten estas herramientas tecnológicas en el objeto del diseño. A mí no me parece, pero bueno, son criterios que se dan. Aquí tenemos una maqueta, es una maqueta no tan acabada, sino para que vea volúmenes el cliente. Hay que aclarar Sí. que hay maquetas que son más detalladas, pero son costosas. Entonces los clientes no tienen, o sea, dicen, no, yo no voy a invertir en una maqueta que no va a servir para nada. O sea, pues, hazme una maqueta más o menos que me dé la idea de los volúmenes y de la idea. Este es el caso de esta maqueta, ¿no? Sí, bueno, yo normalmente acostumbro a trabajar con maquetas para estudiar los volúmenes, Los ver las volúmenes, fachadas, que el cliente vaya viendo materializado su proyecto, ¿no? claro. Y se va puliendo. Y que vea Yo los le llamo, espacios, y que vea los espacios como son, porque el rendeo a veces engaña, ¿verdad? sí, yo le llamo más bien maquetas de trabajo, Ajá. porque ya va
puliendo el trabajo, vas cambiando la Claro, forma, se te claro. ocurre, vas enriqueciendo el diseño. Igual el cliente va viendo, esto me va a quedar así, sí, aquí va a tener mi alcoba, voy a tener mi tal. Entonces ya te das una idea más real y física, como más tangible de lo que es. Y te sirve de mucha ayuda para seguir Claro, diseñando. claro, porque ves los espacios como es, a escala. Sí, normalmente yo no, o sea, prácticamente es como una forma mía propia de meterme en los proyectos. Siempre, normalmente hago una maqueta, si sea de trabajo, así sea para mí mismo, siempre Eso es la llevo una, a cabo claro. porque me sirve mucho, me ayuda mucho. Aquí tenemos una maqueta de una escalera. Sí, esta es una maqueta, una escalera que era en esta casa, el foco principal era la escalera. Ujú. Entonces prácticamente hicimos varios diseños de escalera y Para, llegamos a este diseño ujú. que fue el que El más más, gustó y más el que gustó, ¿no? más, Y y más funciona, y funcionalmente que nos servía funcionalmente. mejor. Ujú, Ujú. bastante grande. Ok. Los planos finales, o sea, ya llega un momento en que, y aparte que a nivel legal, por lo menos aquí en Panamá, hay que registrar los planos. Los planos no han sido reemplazados porque mucha gente a lo mejor piensa que ya no se necesitan los planos. Los planos son claves, son la columna vertebral de lo que es ya la consecución de un proyecto. Claro, Eh, proyecto ejecutivo. y no, y eso está a nivel legal, hay que registrar los planos tienen que ser firmados. Para hacer un permiso de construcción, para hacer una remodelación, necesitas llevar los planos a la autoridad, y yo supongo que en Colombia pasa lo mismo. Aquí tenemos el proceso de diseño arquitectónico en lo que se refiere a planos finales. Lo que yo comento es que en todos los proyectos a nivel legal, las autoridades piden, ya sea para un permiso de construcción, para una remodelación, siempre piden los planos. Eso es fundamental, firmado por el arquitecto idóneo. Yo supongo, aquí en Panamá, yo supongo que en Colombia pasa lo mismo. Los planos son fundamentales, incluso tú puedes tener todos los rendeos del mundo, puedes tener todas las maquetas del mundo y jamás te piden ni la maqueta ni los rendeos para el registro o para los permisos de construcción. Siempre te piden los planos. Así es. Así es que de todas maneras hay normas, hay leyes y depende del sitio donde vayas a ejecutar el proyecto, ¿no? Hay restricciones a nivel urbano y rural, ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, me acordé ahora en un terreno, por ejemplo, que es muy pequeño, tú enseguida casi que vas visualizando hasta ciertas limitantes, ¿no? Hasta aquí puedo extender en el proyecto, hasta aquí tengo esto. Entonces, cuando ya empieza a ver esa disparidad de una cosa con otra, ¿no? O sea, la ambición de querer algo bueno, pero a la vez la limitante que tienes, ¿no? Entonces, te tienes que adaptar a eso, a las normas y te digo, son un montón de ingredientes, lo económico, el Sí, cliente, sí, el eso sitio, sí. Sí, hay muchos factores. Bueno, ya entramos en el proceso constructivo. No hablemos mucho de esto porque lo que interesa es que la gente vea lo que son las obras, los proyectos ya terminados. Ahí, bueno, y se ve, ese no era la escalera de la maqueta. Sí, esa es la escalera, la maqueta donde estábamos haciéndole la formaleta Mira, ahí está. para fundirla en concreto. Y esa ya es, como Allá ya está fundida en concreto, sí, sin acabado, y ahí obviamente, está una vista lateral, cómo se ve lateral. Sí, sí, sí. cómo se ve la Y curva. te digo, ¿cómo se llama? Lo más importante en ese proyecto era la escalera. Sí, ya, es lo fundamental, ¿no? Igual continúa en ejecución la obra, pero lo más importante era la La escalera escalera, como escalera. la parte central de la Y que casa. tiene un volado muy bonito, o sea, sin sostén. Sí, Que esa era la tiene clave, ¿verdad? entre los apoyos tiene 8 metros, entre las dos columnas. Excelente. Entonces la luz es bastante Y es muy amplia, ¿no? buena, sí, porque aparte da una luz abajo que si hubieras puesto unos soportes, unas columnas, se hubiera restado el espacio. Sí, ¿Verdad? prácticamente es un elemento escultórico, ¿no? Sí, un elemento escultórico dentro de la misma estructura arquitectónica. Así es. Ok, vamos para pasar a la zona a la sección de los proyectos, vamos a hablar
de esta frase, lo cautivante del diseño es pasar de lo subjetivo a lo objetivo. Ese proceso se vuelve algo muy personal. Sí, claro. Como te comentaba hace un momento, al tener ese contacto con el cliente, ¿verdad? Ya entra la parte psicológica, entra ya la parte tanto del diseñador como del cliente a hacer como una amalgama de cosas, ¿no? Un juego de cosas, ideas, o sea, parte de ideas, ¿no? Y de gustos. Entonces el proceso va llevándolo a algo material físico, ¿no? Cuando llegas, cuando ya te vas acercando a esa parte tangible, le llamo yo, de las ideas, ya hay ciertas emociones muy personales, o sea, el proceso para el diseñador es personal en el sentido de que uno tiene muchas cosas implícitas, ¿no? En su formación, en su forma de vida, en sus vivencias, lo mismo que el cliente. Entonces llegar a ese intercambio de ideas y conceptos y llegar a formar algo, pues te Claro, causa sí. cierta alegría, No, emoción. y la emoción es compartida con el cliente, y eso es lo bueno, que los dos Así se es, meten en la misma película y los dos gozan la misma película. Eso es la clave. O correcto, sea, yo siento que el así es. diseñador tiene que involucrarse con el cliente y tiene que compartir las necesidades, no ver todo desde un espacio de dos contrapartes, a ver quién se impone a la otra, sino que haya un Sí, complemento, yo siempre he pensado una armonía. que tú tienes que ser flexible y a la vez inflexible. O sea, esto tampoco se pelea. No, claro, no. Eso, eso no quiere decir de que tú cambies tu criterio profesional ni tu ética, No, no. pero tú tienes que saber manejar las dos cosas. Sí, no, no estar pensando que el cliente es un enemigo o quiere imponer algo, o sea, debe complementarse, O armonizar. o que uno tiene la La razón razón, sí, absoluta. porque a veces el Tampoco. cliente, o sea, y yo me he tocado la parte de ese cliente y a veces hay ideas que yo puedo generar que son más interesantes de lo que me puede dar digamos, el Claro que contratista. uno tiene que estar abierto a las ideas y Claro, a todo. O sea, perfecto. Vamos a iniciar los proyectos. Tenemos Casa Parada. La Casa Parada, yo estuve ahí, eh, muy interesante. Esa es una vista general. Ve, sí, ve eh, describiendo, aquí ya vemos detalles. es una familia que vivió por como 40 años en el interior del país, una pareja con una hija única que no vive con ellos. Ellos estaban acostumbrados a espacios amplios y con Ujú. mucha libertad y mucha amplitud y mucho contacto con la naturaleza, sobre todo, porque aman los animales, entonces, para ellos fue un sitio especial. Inclusive con ellos escogimos el terreno, el sitio que cogimos ese lote, que es muy complicado para construir por las pendientes, por la forma, pero aparte tenía otras virtudes, ¿no? Ahí era donde te decía que a veces uno juega con ciertas cosas o le da prioridades, ¿no? La pista, la naturaleza, así sea complicado el sitio, tú le vas dando su trayectoria, su forma, sus cosas. Entonces, pues, aquí ellos involucraron mucho en el diseño, inclusive cuando diseñamos los baños, le hicimos unas composiciones al gusto de ellos, ¿no? Entonces, fue bastante interesante. Y este es un interior, pues digo, se prestó a veces el mismo sitio, la misma topografía, te permite crear cosas, ¿no? Te permite aprovecharlas, te permite innovar también. En este caso, pues aparentemente hacia la calle, la casa tiene un solo nivel, pero ella, por la forma del lote, ella va bajando con la pendiente y se llega a tener tres niveles, ¿no? Entonces, estos son interiores ya de la zona de cocina y la parte social en el primer piso. De la escalera interior. Esto es lo que Y hablaba de bueno, los baños, ¿no? O sea, sí, con ellos nos poníamos a componer cositas y eso es, a poner los cuadritos. Porque, es muy pues, interesante lo que lo planteaste ahí, es muy estético y muy chévere, muy acogedor. Eso. sí, este es el baño social, entonces, te digo, por eso te digo que es importante que el cliente se involucre y haga y toque
y proponga. Pasemos a la siguiente casa, que es la Casa Rodríguez. Sí, esta es casi que en el mismo, casi que en la misma cuadra. Y fíjate que las formas, Interesante. los materiales cambian un poco, ¿no? Claro. Un parte de las reglamentaciones en esa época era el uso de la teja de barro, ¿no? Casi que era una imposición. Y aparte de la teja de barro, pues materiales de la zona se utiliza mucho la piedra, ¿no? De la zona. Entonces, en pisos, en parqueaderos, ya del otro lado en algunas paredes se utilizó mucho, inclusive en la cimentación también en piedra. Entonces, hubo ahí como una mezcla de Ahí está la piedra, ahí tenemos la piedra. Ahí está la piedra. En Panamá es muy usual las piedras en zonas de Antón, en zonas de Chiriquí, que también la gente lo usa, o sea, es parte de la dinámica. Sí, es que tienes que aprovechar. Ahí está la piedra en el piso. Ese es un alrededor. Ese es un jacuzzi, ¿no? Sí, es un jacuzzi. Tremenda, tremenda vista, ¿eh? Sí, se llama Puerto Velero, acá muy cerca de Barranquilla, unos 25 minutos. Pero entonces, fíjate, cuando se hizo este proyecto, inclusive con el cliente, estaba el lote, ese lote nadie lo quería porque pasan dos arroyos al lado, le llamaban la isla. Entonces, prácticamente nadie se le quería medir a hacer algo ahí, pero tuvimos algo bueno. Sí, muy Y bueno. cuando el cliente compró el lote, nos sentábamos a visualizar el mar, ¿no? Para ir más o menos imaginándonos hacia dónde iba a ver la casa, ¿no? Aquí está interiores de la casa, ¿no? Sí, se manejó en varios niveles. Se hizo una terraza, nivel de alcoba. La particularidad de esta casa es que tiene un vestíbulo. Tú entras y en ese sitio te puedes ir a varias partes, a una terraza, a las alcobas, bajar a la sala. Tiene un vestíbulo funcional que te diriges que es la Sí. parte medular como el centro para que te dirijas a varios puntos. Sí, tú abres y puedes ir a varios sitios a la vez. Eso te permite ahorrar circulaciones, ¿no? Caray, Aprovecha mejor el espacio. esto es parte de tocar el cielo un poco con las manos, ¿no? Sí, Esa vista, eso es lo que pide todo el mundo, una vista así. sí, correcto. O sea, meterse en el cuento. Sí. Entonces, este es otro interior de la casa. No es fácil. Eso casi todo lo hicimos. Okay. Esta es una casa. Aquí nada más tenemos estas imágenes de la casa Paternostro que es en Playa Mendoza. Sí, en Playa Mendoza. Es que es como una población ahí cerca al mar. Esta casa tuvo la particularidad que el lote era muy pequeño, muy estricto. Cuando yo conocí a la cliente, pues ya le iban a construir otra cosa. Pero entonces pusimos la casa de tal manera, la emplazamos de que aprovechamos, hicimos muchos voladizos, sí, porque como la planta baja era corta, era pequeña. Esa zona de césped ya es otro lote, otro terreno que compraron posterior a la... Y ya le enriqueció el entorno, ¿no? Sí, claro, y ya le sirvió de parqueadero. Pero entonces de aquel lado ya se hizo la piscina, entonces te digo, fue otro reto, por decirlo así, porque era muy, muy, muy pequeño. Bueno, nada más tenemos esta foto de la casa Correa. Nos dice, bueno, es otra que hiciste. Esto más bien un poco ver el trabajo de la piedra, ¿no? Sí, el trabajo de la piedra, sí. De la madera y la teja. Sí, desafortunadamente creo que sí hay más imágenes, pero no las tenemos. Está bien, no hay problema, en otra ocasión la veremos. Pero más bien es materiales el manejo material de la zona, ¿no? De la zona, sí. La casa Suárez. Esta casa inicialmente era de un suizo, pero obviamente no tenía todo lo que se ve. Ella más bien era la cubierta en teja y se estaba cayendo, eran unas habitaciones. Esta se remodeló y amplió. Esta es una remodelación. Y ampliación, sí, porque le hizo la terraza y una... Espectacular. Casi que un overhauling. Sí. Y un cambio, también le diseñamos la piscina. Y de un señor de Bogotá. ¿Cuántos cuartos tiene esta casa? Esta arriba tiene 2 habitaciones. Es que mira, arriba era la parte
como social, nosotros invertimos. Entonces Ajá. ahora arriba quedó 2 habitaciones, un estudio con sus baños Ujú, y un acceso hacia la calle. ujú. Y en la parte de abajo quedó una habitación de huéspedes con su sala, comedor, cocina y sus terrazas, Excelente. su Es baño que social. podrías hasta usarla para alquilarla, o sea, para dos familias. O sea, está muy interesante. Sí, Muy sí. interesante esta Y casa. tiene muy buena vista. Aquí está La la parte piscina de la también, piscina. también se Y la diseñamos. mira, mira, Y mira qué interesante. Se ve sí, muy chévere. tiene caída infinita. Mira, mira Esta es la misma esos piscina. cortes de la piscina. El corte que tú tienes ahí. También se le hizo un jacuzzi y se integró. Mira Esa qué es la misma piscina. piscina Oh, y la qué, vista que qué, qué tiene. vista. O sea, estás en la piscina y tienes una tremenda vista. Sí, entonces Eh, esto también allá abajo se ve excelente. Puerto Velero, cercano a Barranquilla, más o menos a Sí, 25 minutos. Ujú. muy chévere. Aquí ya Y te este es dice el jacuzzi, ¿no? El jacuzzi, jacuzzi. sí, y la piscina. Ah, ok, jacuzzi no tenía mucha Bueno, agua en ese no, momento. no, en ese momento, pero ahí está la muy Sí. interesante. Casa Díaz. Esto es la misma urbanización. Esta es una casa que ha seguido creciendo. Sí, lo se O sea, ve se partió de una idea y todavía en está desarrollo. diseñado, está en desarrollo el segundo piso, pero se le dio prioridad a la piscina porque ese es el eje central Sí, de la o casa. sea, aquí estamos viendo la necesidad de un cliente que para él todo es piscina. Si pudiera poner un rancho con una piscina sería excelente. Así Sí, es. ahí es donde están las necesidades que hay que entender al cliente. A veces no, Sí, porque, sí, no hay que ujú. pretenderle venderle una idea equivocada al cliente, hay que conocer al cliente para venderle la idea adecuada para su No, y él necesidad. recibe muchas visitas, ¿no? Sí, entonces La la piscina es familia, como, con niños, pareciera que la piscina es algo fundamental en sus dinámicas sociales. claro, claro que sí. Prácticamente ellos iban de vez en cuando los A fines la de semana. piscina. Ya se han ido. El objeto de Se esa quedaron. casa es la piscina, no más. Sí, aunque ella va a tener otra connotación. Prácticamente se van a ir a vivir allá. Ahora por lo de Ah, la bueno. pandemia, pues Ah, bueno. obviamente la gente, ¿Te imaginas, ellos te pasaron. imaginas con la pandemia salir y ver la piscina? Qué rico, ¿no? Que no es lo mismo Sí, que no ahora estar ellos nada. prácticamente viven allá. Claro. Sí, y La reciben piscina. sus Mira visitas esa de la vista. misma piscina y ese es manejo de piedra también en los pisos, Sí, ¿no? no, claro, por los Piedra vientos de las. se le pone eso para que no se vaya a caer la. Ah, no, sí, ahora ese porque estaba ahí improvisado, pero igual mira la piedra en el piso, que es muy Mira, elegante. otra Sí, vista muy chévere. sí, sí, sí. Casa Otero. Eh, Creo que todavía- estas son las únicas vistas de Casa Otero. Me parece muy interesante esta casa. ¿Eh? Esta es eso es Eso es vidrio, el volado, sí, hicimos una estructura metálica ajá. ligera y se ocultó con el vidrio, Ah, para dar la interesante. sensación de que fuera vidrio. Me gusta esa forma de la Y, columna en una ala invertida y que hace sí, apoyo en todo esto fue eso. una remodelación de fachada. El cliente había copiado una en Superboard Ah, ok. de otra casa, entonces me le di varias ideas y quedamos con esta y Ujú. buscamos la manera de Muy interesante. construirla, ¿no? Ahí veo que Con- también está usando. Ah, no, pero eso no es piedra, eso ya es parte de los mosaicos que se venden comercialmente, ¿no? Sí, esa es una piedra española que se consiguió unos Sí, mosaicos, pero dan mosaico. una sensación de piedra muy, muy, muy bonita. Sí, muy bonito. Sí, entonces está a nivel urbano más bien, ¿no? Sí, claro, más urbana, sí, porque eso lo usamos mucho aquí en Panamá. Así De es. hecho, tengo una parte de mi casa que viene ese tratamiento. Y yo Así siempre he pensado que los tratamientos de piedra deben ser parte. Hay gente, no mucha, hay gente que agarra toda la fachada y le pone piedra y se ve aburrido. Pienso que no, y debe haber mira, un contraste. y en este caso el cliente quería un ladrillo a la vista, ¿no? Ujú. Para, en vez de, entonces visitamos varios sitios y le sugerí que escogiera algo diferente, ¿no? Si de Claro. verdad él quería hacer algo diferente, No, y se que ve no muy se fuera bonito. por lo mismo del ladrillo. Se ve muy bonito. Se ve muy bonito y complementa bien con esos espacios limpios en blanco de las paredes. O Sí, sea, sí, contrasta contraste bastante. muy bien. A ver, la Sí. casa Aixa. Esto para una muchacha que vivió toda su vida en el interior del país y pagaba arriendo en Barranquilla en un apartamento, aunque esta vista es un poco más cerrada, ¿no? Sí, claro. Porque es hacia la calle. Ujú.
pero hacia el otro lado, pues ella es más abierta, ¿no? Porque Ahí está. ella con vista al mar, ¿no? Creo que ahí Bueno, se ve el fondo del mar de aquel lado, sí. No pero tiene, entonces no tienes vista de hacia afuera, el otro de lado otro lado, no, lástima. sí, entonces, Pero bueno, pero mira ya, que es más cerrada, más privada hacia la sí, pero calle, eso depende, es que pero depende más también. abierta hacia el paisaje, Sí, ¿no? pero Hacia el otro lado. es la necesidad de ella, ¿no? A ella no le interesa que la vean su casa por fuera, lo que le interesa es Y, ella el espacio hacia el mar, su y intimidad. esta casa a desniveles, de hecho, ella baja 2 niveles por la topografía del terreno, Ujú. tiene otras terrazas y ella de todas maneras sufrió cambios Sí, en su forma, en su fachada, en su tamaño por costos. claro, Entonces la hicimos un poco más minimalista, entre comillas, ¿no? claro. Más sencilla, más Veamos ya simple. el complejo de cabañas Montemar. Este es el complejo que viene en el intro promocional de la charla. Eh, bueno, esto ya es otra cosa, no es una casa. Esto Sí, es ya estas son unas cabañas de alquiler. Ujú, Ellas tienen 2 habitaciones, sus baños, cocina, comedor, o sea, algo muy informal. sí, Pero sí hicieron un conjunto de 5 casas. sí. Y la casa de 2 pisos que ves al fondo, ella era una estructura de madera que estaba casi que Ujú, cayéndose. Entonces, formalmente la integramos también al nuevo proyecto, a las otras. Si ves que hay una integración, ¿no? sí, En hay una integración, colores. sí, hay una Y- integración. O sea, independientemente que sea más grande, no demerita, armoniza perfectamente con. Sí, y en el caso de la piscina, pues ella tenía ya una piscina rectangular. Sí, Lo que hicimos fue rediseñarla. ujú. Se hizo una piscina para niños y un espacio de transición que es como una playa, ¿no? Ahí Eso está. es vista hacia, Oh, qué vista, hacia qué la vista, población de Puerto Colombia. qué vista. Entonces, también se buscó como integrar un poquito el agua con el fondo, ¿no? Pero Con el estas son cabañas de alquiler, paisaje. no son Estos son propiedades. sí, son de alquiler y ahora están vendiendo lotes ahí también, pero más bien son de alquiler De alquiler. para hacer actividades. Bueno. Ajá. Bueno, entonces, para finalizar, tus comentarios finales. Expláyate, César. Habla o calla para siempre. No, pero prácticamente en los comentarios finales, pues, es que eso es muchas cuestiones a tocar, ¿no? Ya estuvimos hablando de la importancia del cliente, del sitio, ya muchas cosas implícitas que van quedando y que va uno formalizando. También va la cuestión de o sea, aparte de todo eso, de todo ese proceso, para mí, como persona, como profesional, como diseñador, es importantísimo hacer el trabajo con honestidad, como si fuera para mí. Me gusta el, dejar clientes satisfechos, porque eso te da más amistades, te da más satisfacción. Para mí es súper importante llegar a un buen fin en todo la amplitud de las palabras, ¿no? Para mí es, eh, independientemente de todo, es eso. Trabajar con honestidad, transparencia, guiar a la persona por el camino que es, por el criterio que uno tiene. Obviamente van habiendo cambios, formas, pero finalmente es eso. Creo que la función de todo diseñador, arquitecto, la finalidad debería ser lograr dejar muchas personas felices, Claro. lograr que las personas queden contentas, a gusto y sobre todo un espacio confortable. Como decía un profesor que tuve en la facultad, siempre diseña como si las cosas fueran para ti. Entonces, para mí eso es importante, ¿no? Como una de las premisas básicas, involucrar a las personas, A las personas. sí, y dejar gente feliz. Sí, así es. Yo como reflexiones final, lo que me queda, aparte de las magníficas casas de Así. veraneo que diseñas, impresionantes, funcionales, me queda una reflexión muy importante acerca del ejercicio que tú has hecho y que se traslada a todas las disciplinas del diseño. Tiene que haber un entendimiento con el cliente, tiene que haber un conocimiento, tiene que haber, no estoy diciendo que te vayas a parrandear, ni te vayas a tomar trago, ni esas cosas, no necesariamente, aunque yo conocí por ahí
a un publicista que se iba a parrandear con los clientes, de verdad, ¿no? Se emborrachaba con ellos. En el conocimiento del cliente están las posibilidades de cumplir los objetivos adecuadamente, porque la idea y la premisa básica es cumplir esos sueños. Y que Claro. todo el mundo que esté involucrado en eso esté feliz, tanto el cliente como el creador de esos sueños. Entonces, esa es la reflexión que me queda. Tu trabajo indica perfectamente ese cometido. Y creo que los diseñadores en general tenemos que tener en cuenta eso, ya sea gráfico, industrial, interiorismo, arquitectura, lo que fuese. Los creadores tienen que tener una armonía con el cliente. Claro está que no es complacer por complacer, sino, Sí, correctamente. sino que debe haber una retroalimentación permanente entre el cliente, una discusión, un criterio a discutir, no opiniones por dar opiniones, sino Claro. opiniones en base a argumentos. Y aquí el punto, una vez en la maestría que tomé, una profesora, Eliana, decía algo muy claro: señores, opinar es fácil, decir una opinión personal es fácil. La clave es que esa opinión esté basada en el argumento. Cuando uno argumenta, tiene bases con qué establecer ideas que puedan ser complementadas con otras o aceptadas por la persona o la contraparte. Y yo creo que este es el gran, digamos, mensaje, el gran reto y el gran mensaje que nos queda de esta charla. Y yo te agradezco mucho, César, por tus comentarios, han sido enriquecedores, independientemente de que yo sea gráfico y Panamá Poster Group sea ante todo un grupo de promoción gráfica, también es artística y cultural, y dentro del diseño está la arquitectura. Para mí no está divorciada, los gráficos no están divorciados de los arquitectos, no son disciplinas aisladas, creo que podemos convivir y es fundamental eso. Bueno, palabras finales breves para ya dijiste unas reflexiones finales, pero ya las últimas palabras concisas y breves para que nos despidamos de todos. Yo siempre digo a las personas, no se pongan límites, no se pongan, innoven, hagan. O sea, ahorita está de moda la pandemia, pero igual la gente está retomando ese contacto con la naturaleza, con el medio ambiente, y los arquitectos, diseñadores en general, tenemos que innovar, hacer, comprender, entender, ser asertivos sobre todo en ese proceso. Fíjate que muchas personas en los diseños de sus casas se van a la parte económica, ¿no? Sí, claro. Entonces yo muchas veces les digo, sueña, desea, no importa, olvídate de los precios, olvídate de los costos. Obviamente hay que aterrizar las cosas. Claro. Pero digo a la gente, si tú te pones límites, no puedes llegar a obtener algo ideal, ¿no? Entre comillas, ¿verdad? O algo óptimo. Pero tú tienes que soñar, lo hagas ahora o después, cuando sea. Pero si quieres algo de verdad bueno que te satisfaga, no dejes de soñar, de ver, de pensar. Sí, así es. Así es. Las limitantes son las que te... Yo creo que la limitante es la mente. La misma mente te puede bloquear todo y romper todos tus sueños, tus aspiraciones. Y eso es lo que no hay que dejar. O sea, y entonces ahí va un poquito el tema típico de la función y la forma, ¿no? Yo creo que la función y la forma se complementan. Yo no creo sí, no, hay que buscar el equilibrio. Pero sí, ese tema, el de siempre. Pero a la función y la forma, ahora hay muchos más ingredientes, ¿no? Hablábamos hace un rato de las normas, ¿verdad? De ciertos parámetros, costos. Sí, claro. Entonces ya son como que otros ingredientes. Pero es que ahí está el reto de los creadores de poder manejar todo ese tipo de factores para que la relación forma y contenido, la relación estética y funcionalidad se dé. O sea, sí, porque esa es la habilidad de un profesional. Porque muchos clientes, por ejemplo, están pensando en ¿cómo se llama? Sobreexplotación del metro cuadrado, ¿no? Y sí, pero yo creo que gracias a Dios ya está viendo, incluso a nivel de los niños, está viendo educación ecológica. Y yo creo que ese tipo de planteamientos que se han dado mucho en las últimas décadas, yo creo que no van a prosperar en un futuro. Creo que la pandemia ha venido a decirnos claramente que esto no es un cuento, que hay que proteger el medio ambiente. Y yo creo que los niños,
cuando sean adultos ya van a tener bien claro eso y no van a dejarse imponer por aras de la optimización de las ganancias. Y ahí hay que anteponer, hay que buscar fórmulas que nos permitan pues seguir, ¿no?, en eso del proceso, pero sin demeritar el medio ambiente. Eso está muy claro y yo creo que ese debe ser el gran reto del siglo XXI, no tanto el reto digital. Lo digital ya es una herramienta que es un proceso que nadie puede detener, pero eso tiene que ayudar a lo que es la conservación del planeta. Ante todo, no puede ser que sigamos con las mismas mentalidades de que no nos importa el planeta. El planeta es nuestra casa, es como si yo no me importara mi casa y que se esté cayendo a pedazos. A nadie le gusta que la casa propia se caiga a pedazos. Nuestro planeta es nuestra casa y no podemos dejarla caer a pedazos, y más que nosotros somos los que generamos esos problemas. Pero bueno, te agradezco mucho, César. En la otra semana, un gusto. sí, en la otra semana seguimos en el mes de la arquitectura. Y Excelente. te invito a que veas, va a ser muy interesante porque va a ser un término llamado agritectura, que es arquitectura usando bambú. Va a ser 2 programas muy interesantes. Tenemos un arquitecto especialista en bambú y un agrónomo que estudió 1 año en China ese tipo de cosas, es un especialista. Entonces tenemos gente que sabe en México del conocimiento de la utilización del recurso del bambú en la arquitectura y que principalmente va en aras de la conservación ambiental y la sostenibilidad, que es lo fundamental que debemos tener. Gracias, César. Y Bueno, un gusto, Ivo, muchas gracias por la invitación, y lo mío fue como algo muy particular, ¿no? O sea, no, yo respeto mucho cada uno como en su actuar, en su profesionalismo. claro. Igual, solo es mi manera como he hecho mis cosas Y lo importante es que lo hagas con todo integridad, con honestidad y con amor a lo que tú haces, amor al diseño. Bueno, eso se trata. te agradezco mucho, me despido y hasta la Gracias. próxima. Bueno, hasta la próxima.